Sí, maestro. Muy buenas noches. Qué gusto que ya hay varios eh, visitantes de nuestra página esperando este en vivo, muy puntuales. Gracias por estar acá. Hoy va a hablarnos el profesor Enrique Guzmán Sánchez sobre el protocolo para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil en las escuelas de educación básica y sobre la ley en defensa de niñas, niños y adolescentes. Yo creo que es un tema sumamente importante que lo conozcamos y que podamos ver de la voz de un docente eh, cómo actuar en estos casos. Eh, Antes de cederle los micrófonos, quisiera presentarlo. Él es licenciado en educación primaria, egresado de la Escuela Normal 5 de Mayo de Puebla, en la primera generación del Plan de Normales de 1997. Del 2000 al 2010 realizó trabajo de apoyo en comunidades de la Sierra Norte del estado de Puebla, en particular en la región náhuatl de Cuetzalan de Progreso. Trabajó también en escuelas de la Sierra Nororiental de Puebla, en Chinahuapan y Zacatlán, así como en comunidades de Domingo Arenas, cercanas al Popocatépetl. En el año 2013 es asignado a la Escuela Primaria Vespertina Multigrado Constitución y pertenece esto en el estado, perdón, en la zona escolar 37, perteneciente al sector 23 en Jalapa, Veracruz. En esta institución trabajó como maestro frente a grupo con dirección comisionada. En 2019 participó en el encuentro de maestros Estrategias Exitosas de Lectura y Escritura en la H. Veracruz, con el proyecto Lotería de Versos. También con el proyecto del Yerberito formó parte del programa Aprende en Casa 2.0, serie de programas radiofónicos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Veracruz en su estrategia de aprendizaje a distancia en zonas de alta marginación, bajo la coordinación de la Dirección General de Educación Primaria Federalizada, a través de Radio Más, la radio de los veracruzanos. También formó parte del diseño de cuadernillos de apoyo para primero y segundo grado de primaria que empleó la Secretaría de Educación Pública de Veracruz mediante la Dirección General de Educación Primaria Federalizada, con el fin de atender las necesidades de aprendizaje durante la pandemia. Obtuvo la medalla CEP
UCICAM, el reconocimiento de la práctica educativa implementada en tiempos de COVID, con el apoyo de Radio Constitución, la radio hecha desde el salón de clases, que fue implementando como estrategia de aprendizaje durante la pandemia, que por cierto, les comento, ya he escuchado algunos audios que son de verdad fenomenales y que es una radio que está hecha, construida desde el salón de clase con estudiantes. Me encantó. Es autor de los proyectos Nos divertimos con juguetes tradicionales, publicado en el libro de segundo en el escenario comunitario y que influyen las descripciones publicado, perdón, que influyan las descripciones. Es otro proyecto que está publicado en el libro de quinto año en el escenario de aula de la nueva familia de los libros de texto gratuito. Él tiene 2 proyectos publicados. Participó en las conferencias vespertinas que se realizaron en Palacio Nacional para dar a conocer los nuevos libros de texto gratuito, acompañando a la secretaria de Educación Pública Federal, a la maestra Leticia Ramírez Amaya. En su intervención disertó el proyecto que influyan las descripciones, el cual tuvo origen en la Escuela Vespertina Constitución, esta de Jalapa, Veracruz, que hablábamos, y forma parte de el personal seleccionado para participar en la primera reunión vinculando entre docentes de educación básica y docentes de escuelas normales del estado de Puebla para fines de codiseño curricular en diciembre del 2023. Actualmente participa en el grupo de maestras y maestros que se encuentran diseñando los nuevos libros de texto gratuito, Plan de Estudios 2022 para la educación preescolar, particularmente en la elaboración de láminas de diálogo con manifestaciones culturales y artísticas. Y algunos de los cursos o diplomados que él tiene a su favor, en 2010 fue ganador del primer lugar del concurso estatal Equidad de Género, convocado por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla y el Instituto Poblano de la Mujer. También en el mismo año fue ganador del segundo lugar estatal con el proyecto 123 por todas las niñas y niños, estrategias didácticas contra la violencia hacia las niñas y los niños en Puebla. En 2019 eh, hace el diplomado Una gestión directiva centrada en el aprendizaje, impartido por la SEP y la SEP de Veracruz a través de la Dirección General de Desarrollo de Gestión Educativa. En el 2020 también participa en la conclusión y acreditación del curso Ciberseguridad en el entorno educativo, impartido por la SEP mediante la Coordinación General de Aprendizaje en México, en coordinación con la Fundación de Telefónica de México, Telmex. En el 2021 hace el diplomado Impartición de Justicia con Perspectiva de Género de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También hace la conclusión y acreditación del curso Orientaciones para la Prevención, Detección y Actualización del Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato en las Escuelas de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. PENSE son como las siglas de esta prevención, detección y actualización de estos cursos. También en 2021 realiza el curso Cuidado de la Integridad y el Sano Desarrollo de los Alumnos de la Secretaría de Educación de Veracruz.
En el 2022, el Diplomado de Vida Saludable impartido por la SEP de Veracruz. Y en 2022 participa en la 12ª Conferencia Magistral para la Innovación y el Diseño de Libros de Texto Gratuito, fases 4 y 5, de tercero a sexto grado de primaria, por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección de Materiales Educativos. Y pues agradezco muchísimo que el profesor Enrique Guzmán haya aceptado nuestra invitación para charlar sobre este protocolo y estas leyes en defensa de niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, profe, y dejamos los micrófonos eh, encendidos para ti. Voy a apagarlo, cualquier cosa que necesites, me avisas y estaremos atendiendo el chat de Facebook para que al final de tu participación podamos dialogar un poco. Ay, pues muchas gracias, mucha Claudia, muchas gracias, amigas, amigos, eh, que están aquí en una charla muy cercana, aunque sea por estos medios, pero fabuloso por lograrlo hacer sobre un tema que es un poco difícil de tratar en algunos centros escolares y para algunas maestras y maestros es un tema muy complicado. El abuso sexual, desde la perspectiva de la educación, en muchos casos nos hemos encontrado con los compañeros que nos comentan pues que no lo pueden abordar, en algunos no lo deben abordar, dicen ellos, y en otros es muy complicado. Eh, a mí me gustaría partir desde esta posición de la importancia de la ley general, de conocer la ley general que rige los derechos de las niñas, niños y adolescentes, reformada el 26 de mayo del 2023, y la Ley General de Educación vigente. ¿Por qué es importante partir de esto? Como maestros frente a grupo de cualquier nivel educativo, tenemos una responsabilidad directa con los cuidados, la protección de datos personales, de la integridad física, emocional, psicológica de nuestros aprendientes, de las niñas y los niños y los adolescentes. No podemos hablar de, de, de desde el aula con esta imagen de que no me pertenece el tema o es muy difícil abordarlo. Porque la misma ley nos ampara y también nos obliga a ciertos factores importantes. Lo principal es conocer la ley vigente de los derechos de niñas, niños y adolescentes y sus variantes de acuerdo a nivel estatal. Recuerden que una ley general, una ley nacional también tiene algunos ajustes en las leyes estatales cuando se generan de esta manera y por supuesto como maestras y maestros frente a grupo, la Ley General de Educación es la que nos debe regir. En ambas, desde el artículo tercero constitucional y las leyes y reglamentos que son subsecuentes, pues tenemos mucho que leer y analizar de una manera muy clara, concisa. Si es posible, yo les recomiendo siempre tener un diccionario a la mano, una asesoría legal de pues amigas, amigos, abogados que tengamos por aquí para poder entender algunos factores importantes de la ley. Pero en el caso de las niñas y niños, nos atienden no solamente a docentes frente a grupo, sino a todo ciudadana y ciudadano mexicano. No podemos ser omisos
ante situaciones de abuso sexual en nuestro país. Las condiciones en las que se desarrollan, en dónde se generan y cómo se generan son las que probablemente tengamos que analizar. Pero la ley protege a las infancias y adolescencias en toda su extensión, en lo físico, emocional y psicológico. Entonces, pues no hay un margen, ¿no? de atención o discusión respecto a este tema. Eh, y por lo mismo, pues, es invitarlos o invitarnos a, a tener estas ideas de a mí no me va a pasar. Eh, la detección desde mi experiencia en la dirección escolar fue una de las primeras frases. Quitar esta idea de que a mí no me va a pasar, en mi escuela no va a suceder, en mi grupo no sucede. Las experiencias son variadas desde preescolar, entendiendo muchas situaciones que pasan dentro de casa. Los, las investigaciones, los especialistas, principalmente de CIPINA, que es una de las, el sistema de protección a niñas, niños y adolescentes en nuestro país, pues son alarmantes, principalmente en la época de pandemia. El mismo gobierno federal nos lo hizo saber que era urgente regresar a las aulas por los altos índices de abuso sexual y de violencia física que se estaban desarrollando dentro de los hogares. El abuso sexual, desgraciadamente, es en el primer círculo familiar. Puede ser papá, mamá, hermanos, primos. Es algo que no debemos de pasar en alto y por esta parte no cabe la idea de que a mí no me va a pasar. La cuestión es cómo identificarlo. Otro comentario entre docentes que hemos tenido, pues es que se menciona como carga administrativa todo el proceso de atención, prevención, detección y atención, además de canalización, que es lo que vamos a trabajar un poquito más adelante. Otra de las frases que es muy común es, no es mi función atender estos temas desde la escuela, el aula. Al ser, tener un cargo público como es una docencia, es una función del docente, directa, desde la ley de educación, por supuesto la ley de defensa de niñas, niños y adolescentes como ciudadanos, pero también de los diversos protocolos que existen dentro de la escuela, por ejemplo, el Programa Nacional de Atención y Detección a este abuso sexual en niñas, niños y adolescentes. Y el Programa Nacional de Convivencia Escolar, el PENSE, que tiene mucho que ver en este tema. Lo que pasa en su casa no es mi responsabilidad. Probablemente de manera directa, no, pero pues lo que un niño tiene en la casa, pues lo lleva a la escuela. Si lo presenta en la escuela y lo manifiesta en ella. Y muchas veces no nos damos cuenta. No, recuerden que el desconocimiento de toda ley que exista en nuestro país no exime de responsabilidades. Eso es algo que también debemos de tener muy en claro. Por eso ninguna de estas frases cabe en, pues, en esta idea dentro de la docencia y principalmente atendiendo a la necesidad de cuidar a niñas, niños y adolescentes. Desde el aula, los recreos, los baños en las escuelas, la dirección, los espacios cerrados, estar alertas. El a mí no me va a pasar nos lleva a un pensamiento de que de la indolencia, del descuido en muchos casos, que se llegan a cometer no solamente por el maestro de grupo, sino también por la dirección escolar y pues
Un problema que muchas veces tiene una detección temprana cuando se llevan los protocolos al pie de la letra. Todos los protocolos lo que buscan es impedir detectar una situación que no crezca. Por eso es muy importante realizarlos. Um, ¿Qué recursos áulicos existen para poder detectar el abuso sexual? Les llamamos carga administrativa en algún momento y van a ver por qué no lo es. Es un recurso. El pase de lista diario. Cuando no pasamos lista, no detectamos muchas veces en algunas escuelas a donde hay grupos de 40, 50, hasta 60 aprendientes, pues quién vino, quién faltó. Y el hecho de la falta no tiene que ser restrictiva o punitiva, sino porque faltó. Desde ahí empieza una situación de pregunta. ¿Por qué falta mi alumno? Puede ser por una cuestión de tránsito, eh, probablemente se le hizo tarde, se durmió, el papá está trabajando, etc. Cuando hay una falta recurrente, entonces hay una situación que se vuelve de atención, ¿no? Puede ser alguna enfermedad grave, eh, algún problema familiar delicado, por ejemplo, un deceso, ¿no? 9 días, nos piden permiso, nos avisan, pero de momento hay personas que no avisan y los niños van 3 días, después faltan 15, otros 4, llegan, faltan otros 15, y entonces pues nos empezamos a dar cuenta de que algo está pasando. Y podemos inferir muchas cosas, pero para eso viene el segundo recurso, que es la bitácora del maestro, donde se realizarán anotaciones pertinentes. En esta bitácora, que no es una carga administrativa, sino es un recurso de seguimiento bien importante. ¿Por qué? Porque ahí ponemos que este pequeño niño, niña, que cuando llegó a la escuela, pues se mostraba triste, decaído. eh, si era más pequeño, por ejemplo, en preescolar suelen los pequeños que están sufriendo, son víctimas, perdón, de abuso sexual, suelen meterse debajo de las mesas, primero, segundo. Ahorita vamos a ver con más, eh, ser más específicos de acuerdo al protocolo que marca el programa. Pero la bitácora nos ayuda a registrar esos datos y esas actitudes de las niñas y los niños. Entonces, podemos detectar que hay violencia psicológica, física, por supuesto, hay golpes que dejan marca y no se ven, pero se notan cuando los niños se movilizan en el recreo y van a jugar, no sé, aquí en el centro les toque distoque, ¿no? Y pues le ponen el dedo en el hombro y se duelen. Ah, y después va otro amiguito, y eso es cuando los niños juegan, porque cuando hay violencia extrema o hay violencia de otro tipo, los niños se aíslan, ¿no? Se quedan sentados en el aula, junto a un rinconcito, sacan su torta, se ponen a comer, pero siempre hay una mirada perdida, a lo lejos, profunda, y es ahí a donde entra el maestro. Platica con él, probablemente se acercó, se sentó con él, que es la parte de lo que ahora en la nueva escuela mexicana estamos viendo en ese diagnóstico pertinente, profundo de la comunidad. Bueno, pues es ahí, sentarse con los niños y platicar con ellos. ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? ¿De qué es tu torta? ¿No? Si es de torta de jamón, bueno, dame un pedacito también de plátano, pues dame un pedacito. Tratar
de que él nos diga y ganarse esa confianza como maestros para que él nos diga qué es lo que le está pasando. Probablemente es algo pasajero, no sé, perdió un juego de video en el YouTube y bueno, ya no hay ningún problema, ¿no? En una plataforma. De todos modos es importante. Pero cuando surgen ciertos problemas, por ejemplo, que el niño diga, es que, ¿sabe qué, maestro o maestra? Es que mi papá me pegó. Y entonces, la primera parte que tenemos que hacer es registrarla en una bitácora. ¿Sí? Juanito me comentó que en su casa el día de ayer le pegaron. Y si es mucha la confianza, nos va a decir, pues es que me pegó con el cable de la plancha, o me pegó con la mano en mis glúteos, o me dio dos bofetadas, ¿no? Eso en la bitácora es bien importante. Y para eso es este recurso, porque me está dando un seguimiento. Si esto pasó en septiembre y pasó en noviembre y pasó en diciembre, entonces no solamente el maestro ha dejado pasar el tiempo para atender el asunto, ¿sí? Y que puede tener en casos graves, puede tener una investigación porque estamos permitiendo que haya un abuso físico, psicológico, que puede llevar a otro tipo de violencias. Y entonces, ¿qué hizo el maestro? ¿En qué momento intervino? Para eso hay otro protocolo, que es el de acoso escolar, que ese está muy en boga por el tipo y es un recurso además implacable porque el acoso escolar, bullying y todo lo que es el abuso sexual, pues están en crecimiento desafortunadamente. Se dice poco, pero las cifras son alarmantes. Y otro recurso también importantísimo es la revisión de libretas. Perdón, de la bitácora. Lo pertinente es hacer estas anotaciones. Se hace el registro y en colectivo o con el director de la escuela se empieza a atender. Pero ahorita pasamos, primero vemos esta parte desde el aula y después vemos el protocolo, ¿va? Y la revisión de libretas es también muy importante, no solamente para calificar, no solamente para ver si trajo Juanito la tarea, para ver cómo le voy a poner 8 o cómo le voy a poner 10. Eso de verdad, compañeras, compañeros, no es em, lo importante desde mi punto de vista en la revisión de libretas. La libreta se revisa de frente, en medio y al final de la libreta. Las personas, los niñas y niños que suelen tener problemas en casa, situaciones laborales en casa, perdón, situaciones en casa, por problemas que sean de mamá, laborales, sociales, violencia familiar, suelen en la última hoja de su libreta empezar a hacer rayones, ¿no? Empiezan a rayar, empiezan a hacer circulitos, figuras de diferente forma, empiezan a dibujar niños que se están ahorcando, que se están cortando la parte del brazo, los hombros, las piernas. Eso es un signo de alerta. El hecho nada más de rayar, ¿no? Está un niño, pues el niño está aburrido en tu clase, que estás probablemente hablando de algo que no has logrado atraer o no le interesa, pues estás rayando. Bueno, ¿qué pasa cuando esas rayas empiezan a surgir más firmes, más fuertes, con color rojo? Los colores tienen que ver mucho, y pone en un círculo unas tachas y dice, no vale la vida. Es una alerta inmediata. Si el niño no lo expresaba en noviembre y en diciembre o regresando de enero empezó a expresarlo, empezó con sus libretas ya desarregladas, perdió el orden, pero además se ven esos rayones y esas situaciones. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Esa es una de las partes importantes del protocolo. La observación en todo momento de de lo que me está pasando, de lo que le está pasando a este pequeño, a esta pequeña en la casa.
Y una de esas indicaciones, un indicativo nos lleva a que puede ser abuso sexual. No es aguas con generalizar que toda acción de este tipo me va a llevar a abuso sexual. Dentro de las violencias está la verbal, que es la más común. Voy a poner el ejemplo, una pareja, un hombre y una mujer, empiezan a ofender de manera verbal y sabemos que empiezan a hacer chistes, ¿no? Machistas, sexistas, eh, respecto a la característica física de la esposa, que antes no lo veía, o viceversa, y empiezan los golpeteos y empieza el empujón, y bueno, va subiendo hasta llegar desafortunadamente al feminicidio y todavía más, que es a la victimización, a la revictimización, perdón, de la mujer. Bueno, pero todo empezó es un juego, ¿no? Se dice comúnmente. Bueno, lo mismo pasa en los niños. Empezó de unas rayitas, de un circulito rayado ahí con una calavera, una niña triste, llorando. Es un dibujito. Los niños suelen hacer mucho esos dibujos. En mi clase de estos días estamos viendo el proyecto de la diversidad de las culturas, de los grupos culturales que existen en la comunidad y el respeto hacia la diversidad cultural. Les llama mucho la atención los darks, ¿no? Los otakus están fascinados con ello. Y los darks, esos grupos urbanos les encantan. Y entonces, pues platicando en sus elaboraciones de sus trabajos, pues me decían, pues, que está chida la música, ¿no? Está bien padre, y así, habla de tristeza y de ansiedad. Y entonces, pues ya se pone uno a platicar con ellos. Y te das cuenta muchas veces que eh, no logran expresar claramente el significado o con significados sus emociones, ¿no? Entonces se sienten ansiosos, dicen, estoy ansioso, maestro. Y les digo, a ver, ¿ansioso o nervioso? Bueno, estoy nervioso. Hicimos un proyecto de radio, como comentaba la maestra, y entonces estaban así caminando por aquí y por allá. Había una niña que fue, bueno, una de mis pequeñas fue a participar a un concurso de atletismo y todo el día estuvo de pie, estaba nerviosa. Entonces, pues ya la dejamos y uno de sus compañeros es que está caminando todo el día, no sé por qué, ya que se siente. Bueno, pues está nerviosa, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿qué sientes? ¿Qué tienes? ¿Quién sabe? Pero pero pues bueno, déjeme caminar tantito, ¿no, profe? Sí, tú caminas lo que tengas que hacer. Yo sabía perfectamente que la niña estaba, pues, nerviosa porque hoy competía. Esta parte de la bitácora, de la observación de la actitud de las niñas y los niños es importante para la detección de muchas situaciones en el aula. No es carga administrativa. Vamos a quitarnos esta idea. Bueno, hasta este momento es lo más básico dentro del aula. La observación es algo que no debemos dejar de hacer en todo momento, desde el momento en que llega uno a la escuela a observar, ¿sí? Porque el niño, Juanito venía bien, de momento bien arregladito, ¿no? Pues bueno, eh, arregladito con su peinado, con su vestimenta, y llegó ya desalineado varios días, sucio, ¿no? Ya no, como que ya no le ayudaron a bolear los zapatitos, y ese es un signo. Puede haber un descuido de mamá, papá, con quien vive, ¿no? La abuela, mamá con su nueva pareja. Todo eso es un factor de estudio y de análisis en esta parte de la realidad contextual, ¿sí? Bueno, ahora, lo que debemos tener muy en claro son las definiciones. Y las definiciones de los tipos de violencia en la escuela
son muy importantes. Voy a apagar mi cámara. Son muy importantes. Aquí tengo este material que es del Programa Nacional de Convivencia Escolar, maestras y maestros, compañeras. Eh, Estos programas que luego dejamos pasar porque decimos que son algo, nuevamente, una carga administrativa, no lo es. Con la nueva escuela mexicana, con los nuevos libros de texto gratuitos, además de nuestra autonomía escolar y el codiseño eh, en el plan analítico, los programas nacionales son algo que debemos incluir porque son diseñados con características que pueden atender o atienden problemáticas sociales, pero además nos presentan muchos materiales y muchos recursos, ¿sí? En el caso del Programa Nacional de Convivencia Escolar, tenemos los ficheros eh, para la paz, que eran los ficheros del PENSE que conocimos, y son fichas que van directamente a esta cuestión, estos asuntos de la paz, de la democracia, de los cuidados personales, que tienen que ver mucho hacia las violencias que existen dentro de la escuela o de la casa o en la misma sociedad. Y bueno, aquí tenemos los tipos de definición del acoso escolar, el acoso verbal, social y físico. En esta parte, los acosos pueden ser, en este caso, por ejemplo, el social consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de una alumna o un alumno con otro u otro, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo. Puede ser directo o indirecto, como divulgar rumores acerca de sus actividades personales y avergonzarlo en público. Esto muchas veces, bueno, es que es acoso social. Sí, el acoso verbal, sí, pero muchas veces lleva a el abuso sexual, ¿sí? Es un factor de riesgo. Todos estos son factores de riesgo. Y aquí está claro. Cualquier situación que aumenta las probabilidades de incidir en conductas que afectan al individuo en su integridad y en la interrelación con los demás. Aquí vemos algunas que pueden ser factores de riesgo, ¿sí? Por supuesto, la violencia escolar. Pero vamos a ver el tema, que es otros tipos de violencia que pueden ser abuso sexual infantil. Es la interacción en que una persona adulta utiliza a niñas y niños y adolescentes para estimularse o estimularles sexualmente, o bien a algún testigo implicado o no contacto físico. En esta situación se ejerce una relación abusiva entre una persona adulta y el menor de edad, pues existen desventajas físicas, fisiológicas, de desarrollo, de experiencias, de recursos mentales y habilidades sociales y emocionales. Es muy clara la definición, aquí están las fuentes. Esta definición, si bien está en este documento, bueno, pues la fuente eh, es las mismas leyes que vimos al principio, o que, bueno, se hicieron referencia al principio. No voy, nos llevaríamos mucho tiempo en analizar los artículos respecto a los cuidados primarios de los niños, de las niñas, niños y adolescentes. Ese es un trabajo, maestras, maestros, compañeros, que están viendo esta parte del programa. Ese es un trabajo muy personal que lo tenemos que hacer diario. O sea, tenemos que leer estas leyes, tenemos que conocerlas, eh, probablemente socializarlas en los consejos técnicos, porque, repito, el desconocimiento de una ley no nos exime de las consecuencias legales que puedan ejercer. Bueno, el abuso sexual infantil, entonces, esta es la definición que nos presentan en esta parte del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Bueno, como verán, hasta aquí es una primera parte. No sé, Claudia, si haya, María Aurora, si hay alguna pregunta o continúo.
eh, más ahí como generadores de empatía con el tema, están felicitando a la temática, que les parece muy, muy importante que que se traten estos temas, se hablen, y a algunas personas les ha parecido muy buenos los tips que das para poder detectar en el aula las condiciones en que algún chico o chica puede tener rasgos de estar siendo abusado, ¿no? Y que bueno, esto no exime a adolescentes, ¿no? También pueden estar en riesgo, y que, porque ahora tenemos varios estudiantes de secundaria y de bachillerato que nos están viendo, y varios profesores, profesoras. Bueno, aquí hay eh, que cree que no es correcto afirmar algo que no nos consta. Sabía perfectamente, le estaba pasando. Lo que, mm, lo que nos puede ayudar es tener una buena batería psicológica para aplicar en casos en que se detectan con base en la observación. Si estoy mal, me podrían decir, por favor. Bueno, ese es como su planteamiento. No sé si quieras darle respuesta. Esta me pareció interesante. Sí, en este caso, creo que por más o menos lo que me dices, puede ser un especialista en psicología. En, los maestros no somos psicólogos, o sea, no somos psicólogos de profesión, ¿no? Somos responsables de las niñas, niños y adolescentes en el aula como educadores, ¿no? Ahora somos entre todos una comunidad. Bueno, menciono el antes y el después porque hay terminologías, ¿no? Pero nos llevan, creo que aquí debemos de centrarnos principalmente en esta parte de que somos seres humanos conviviendo con seres humanos desde la educación y en este momento la construcción de aprendizajes y hacer comunidad. No somos especialistas en el tema. Es una de las cuestiones que hemos dicho muchas veces frente a las autoridades educativas cuando nos dicen, bueno, ahora viene el programa de salud y ahora viene el acoso sexual, por ejemplo, también está el programa para la detección de suicidio, que está también alarmante a nivel nacional y principalmente en los estados como Puebla, Veracruz, en los que logro recordar de las nuevas cifras, pues es un alto número de adolescentes, principalmente en situación de suicidio, pero también hay niños, ¿no? Entre 10, 11, 12 años. Y en esta posición, a veces los docentes, los maestros, maestras, llegamos a suponer. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. No se trata de suponer, se trata de inferir ciertas características que me pueden llevar a, pero para eso están los protocolos, que es a la parte en la que vamos a seguir. El protocolo es muy claro en el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Y vamos a presentar primero este, que son los factores de riesgo factores de riesgo y factores de protección de niñas, niños y adolescentes. ¿Sale? Factores de riesgo y factores de protección. Factor de riesgo es recibir malos tratos físicos y psicológicos por parte de las madres, padres o tutores. Eso es que a nuestras pequeñas y pequeños o adolescentes nos lleva a estar cada vez más cerca de un tipo de violencia. Es un factor de riesgo. Los orillamos a, ¿sí? Ser acosado por sus pares o participar en situaciones de acoso. Es otro factor de riesgo. ¿Sí? El acoso, recuerden que no solamente es el victimario, sino también los que sustentan el hecho. Y los pues, copartícipes, observadores, cómplices, ¿no? Que también se ve en el protocolo de acoso escolar.
Situación de abandono, ausencia de padres o redes familiares y sociales de apoyo, carencia afectiva. Es otro factor de riesgo. Todo lo que hemos estado platicando hasta ahorita se puede ir instalando en un factor de riesgo. Yo estoy hablando de educación primaria. Ahora, vamos a secundaria. Los factores de riesgo en secundaria son muy amplios porque además en esta posición de que, bueno, mi hijo ya es grande, ya va a la secundaria y entonces vete solo, ¿no? Ten camino, vete solo y pues pues hay que los profes se hagan cargo. Ese es un factor de riesgo, porque además también es una acción de omisión de cuidados. La ley de protección a niños y adolescentes no solamente implica a los docentes, implica a la sociedad y el primer círculo social son los padres de familia, madres y padres de familia. Y la omisión de cuidados es un alto factor de riesgo porque justamente suponemos que como padres de familia ya tienen 13 años mis hijos y entonces te puedo decir que te vayas solo, no voy a estar atento de tus libretas, no voy a estar atento de tus tareas, porque ya eres una persona que tiene que crecer y tiene que ser responsable desde esta edad. Sí estoy de acuerdo con la responsabilidad, pero no de esa manera. ¿Por qué? Porque le estamos dejando todo el proceso a ellos, cuando son personas que están en formación. Y en ese proceso de los 0 a los 18 años, el proceso de formación es un acompañamiento. O sea, tendrá 16, 17 años, es un menor de edad. Y en la ley es muy clara respecto al acompañamiento, vigilancia y cuidado de los padres o tutores o responsables de los niños, que en este caso también es la sociedad. Si nosotros vemos a un niño que está, un jovencito que está drogándose, ahora, perdón, vamos a esta situación. Sé que los contextos sociales son complejos, ¿ok? Y si ahorita vemos a alguien que se está drogando, bueno, sabemos perfectamente que también puede llegar el papá y nos puede decir que usted qué le importa y nos mete un plomazo si, o una cachetada, si bien nos va, no una bofetada. Pero las condiciones sociales son diferentes. Antes, si las personas veíamos a un niño en la calle con el uniforme, por eso esta parte de la defensa del uniforme en algunos sectores, ¿por qué? Porque identificas de qué escuela es. Un niño sin uniforme es un niño en la calle. Un niño con uniforme es un niño de la escuela fulana de tal que está en la calle. Y entonces sabes a dónde dirigirte o a dónde llamar a alguien, alguna patrulla o tú conoces al niño porque identificas que es compañerito de tu hijo, ¿no? Pero en otro momento es un niño en la calle, nada más. Y bueno, las situaciones cambiaron un poco. Ahorita vamos a hablar de eso. En contacto con drogas, con consumidores o distribuidores, esta parte que es una de las más delicadas. Vinculación con la prostitución y la pornografía, esta es una, pues bueno, caray, después de antes eran las revistas debajo del colchón del tío o del papá o del hermano, y ahora pues es el celular, el dispositivo celular. Les comento esta experiencia que tuvimos en la escuela cuando, en esa parte de la vinculación que se tiene que hacer mucho desde la dirección y desde el aula también se puede hacer, el llamar a las instituciones públicas como es la policía, estatal, municipal, tienen proximidad, son equipos de proximidad social, eh, tienen también CIPINA, por supuesto, o el DIF, eh, a llevar pláticas a los padres de familia. Es una constancia. La educación no es una carrera de velocidad, es de persistencia, es a largo plazo. Si consideramos que con una charla el mes de septiembre con los padres de familia sobre el cuidado de o cómo manejar los dispositivos en casa, ya solucionamos el problema, estamos equivocados.
Por eso los programas son constantes y por eso el Programa Nacional de Convivencia Escolar es constante y debe de estar en nuestras planeaciones, en nuestro CT, en nuestro plan analítico, de manera permanente, desde cualquier momento. Entonces, obviar, como dice el comentario, o inferir, es un error. Para eso son los protocolos. Y los protocolos son muy claros. Definen, no lo defino yo, no lo definen los maestros, lo definen especialistas encargados y responsables respecto a estos temas, ¿sí? Y como docentes, nuestra responsabilidad, por supuesto, que es analizar, leerlos, bueno, primero recibirlos de parte de la dirección. El sistema educativo es uno de los sistemas que si sueltas una gota desde la Secretaría de Educación Pública, llega al suelo. Es uno de los sistemas más afinados y más coordinados en bajar la información. Entonces, bueno, no creo equivocarme que todas las compañeras y compañeros tengamos estos programas. Y si no los tienen, entonces hay una omisión de parte de dirección. Y si el director no los tiene, entonces hay una omisión de supervisión y hay una responsabilidad y puede ser jurídica. Entonces, este tipo de cosas son muy claras y muy específicas porque a veces creemos, repito, que no pasa, ¿no? No nos va a pasar, yo no lo leí, pues al fin y al cabo ni me di cuenta, ¿no? Bueno, seguimos con el documento. Altos niveles ya están, altos niveles de delincuenciales en la comunidad escolar, niveles de ausentismo y fracaso escolar. Acá está lo que estábamos comentando, que es un factor de riesgo. Pertenecen a una familia conflictiva y violenta. Eso es algo que desafortunadamente, pues se ha comprobado con las cifras, en los datos que nos ha dado el sistema de gobierno. Pues sí, una familia conflictiva y violenta en ambientes eh, pues de drogadicción, de alta ingesta de alcohol. Bueno, pues suele pasar este tipo de abusos en niñas, niños y adolescentes. Carencia de competencias emocionales y sociales, ¿sí? Situación de movilidad por trabajo, carencia afectiva por parte de madres o padres, ya la vimos allá. Discriminación hacia las niñas por su condición de género, niñas, niños, compañeros, etcétera, como todo lo que ustedes quieran poner ahorita cabe. ¿Por qué? Porque el abuso sexual existe, se da continuamente. Y desafortunadamente, mientras yo estoy tomando la palabra aquí, está sucediendo un acto de abuso sexual contra una niña, niño, contra un ser humano, ¿sí? Entonces, pónganle el término que ustedes deseen, está sucediendo. Condiciones de aislamiento social y pertenecen a un grupo étnico y o lingüístico distinto a la de la mayoría de la comunidad escolar. El tipo de abuso sexual puede ser a veces hasta como esta parte del condicionamiento de clasismo, racismo, machismo, patriarcado, sí, todo cabe en esto. Y bueno, ahora vamos a los factores de protección. ¿Cómo protegemos desde nuestra posición de docentes? ¿Por qué? Porque sabemos el ejemplo que les puse hace ratito. Hay un grupo de chicos que está tomando, están muy violentos, se acerca uno tratando de platicar con ellos, sale el papá con un bat y nos quiere pegar. Ok, ese es el contexto. ¿Nos vamos a quedar en silencio, parados? No. Desde la escuela podemos hacer mucho para poder inferir en las esferas sociales. Uno, contar con protocolos de prevención y actuación en caso de violencia escolar. Estos protocolos, maestras, maestros, compañeros, jóvenes, niños, los tenemos en la escuela. ¿Desde cuándo? Desde hace muchos años y con mayor intensidad desde el 2018. Con mayor intensidad. Desarrollar un plan escolar para trabajar competencias emocionales y sociales entre alumnos, docentes y directivos. Es que ya lo vemos en nuestra planeación.
Ok, ahora hay que ver qué profundidad tiene tu planeación, tu organización, qué parte del plan analítico escolar para atender estas situaciones. Perspectiva, con los ejes articuladores ahora, perspectiva de género, inclusión, pensamiento crítico, vida saludable, ¿sí? ¿Desde dónde? ¿A dónde llega? No solamente podemos estar haciendo una planeación que es como una piedra haciendo patitos en un lago, ¿sí? O un barquito de papel por encima. ¿Hasta qué profundidad esa planeación y ese plan analítico está teniendo estas competencias emocionales y sociales entre alumnos, docentes y directivos? Contar y aplicar estrategias de resolución pacífica. Hay muchos métodos, muchas formas de atención pacífica de conflictos. Y muchas de esas fichas están en el Programa Nacional de Convivencia Escolar y son los ficheros de La Paz ahorita. Tienen unas dinámicas muy interesantes. Dicen por ahí, esas dinámicas quedan cortas a la planeación del maestro. En la nueva escuela mexicana, la autonomía del docente nos está abriendo una ventana que pocas veces teníamos en nuestro país, en la educación. Por ejemplo, el codiseño. Tenemos un contenido, no sé, argumentación, un contenido, por decirlo así, ¿no? Rápido, contenido, argumentación de temas importantes en la sociedad. ¿Ok? Y el codiseño o la creación de otro contenido que atienda este tipo de problemáticas lo puedo crear desde mi consejo técnico escolar. Sí, eso lo podemos hacer. No es solamente ahora, bueno, es que aquí me dice que nada más es en la argumentación de textos informativos y es lo que tenía que dar. Si la situación de mi escuela, de mi contexto, me está dando rasgos de drogadicción, violencia física, familiar, emocional, me está dando un parámetro de que puede haber ese tipo de violencia, violencia sexual. Y entonces, desde mi planteamiento de la problemática social, del contexto inmediato, puedo generar algunos contenidos que enriquezcan ese contenido o puedo crear otro que atienda esa problemática social. Por eso el plan analítico es algo básico, pero además es una gran oportunidad que tenemos para atenderlo. Y entonces se integran todos estos programas que existen ya, maestras y maestros, compañeros, ya están en nuestras bibliotecas, probablemente están en nuestras memorias, en la computadora, están en nuestra biblioteca escolar y todas las escuelas lo deben de tener. Y si no existe, hay que seguirlo solicitando a su director, a supervisor. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos hablando de una omisión y eso sí es delicado. Bueno, planificar. Nuevamente vamos a la organización, planificar actividades extraescolares y grupos sociales que acrecienten las redes de apoyo. Pueden ser extraescolares cuando hay una oportunidad, principalmente en las secundarias, hay maestras, maestros muy, muy, muy comprometidos que dan más de su hora, más de su espacio, perdón, y, y pues van los sábados que a jugar fútbol, que la cascarita, que el básquetbol, atletismo, danza, cultura, todo ese abanico es importante como una parte de la protección. La música, por supuesto. Desarrollar climas escolares en donde se promueva la inclusión de todo alumnado, las decisiones escolares se tomen de manera democrática, se respeten los derechos de los niños y adolescentes, se fomenten prácticas de igualdad de género, entre otras cosas. Es que sí lo llevamos a cabo, maestro, sí lo estamos realizando. A ver cómo pues es que viene el amigue. No, esas cosas no se dicen, entonces aguas. No estamos siendo inclusivos con una realidad, no estamos llegando a una situación en la cual los contextos contemporáneos actuales nos están llevando. Y entonces, a veces, repito, pensar
en absolutos y en generalidades, también eso no nos lleva a centrar acciones que pueden ser muy pertinentes y muy sencillas como un factor de protección, como los que estamos viendo. Respetar y valorar la diversidad. ¿Sí? Niñas jóvenes, señoritas, bisexuales, homosexuales, familias en toda su diversidad. ¿Sí? Las maestras y los maestros no somos jueces de las condiciones sociales, somos copartícipes de una sociedad. ¿Sí? Para jueces existen los jueces y los juzgados. Nosotros no estamos para juzgar. Y es uno a veces un mea culpa de muchas y muchos en esta... Hay que romper paradigmas, hay que romperlos y es necesario por el bien de niñas y niños y adolescentes. Atender a los alumnos rezagados o con problemas de adaptación a través de la atención diferenciada de acuerdo a las necesidades específicas e implementar estrategias para prevenir el acoso en las escuelas. ¿A qué me lleva todo esto? A que la niña o el niño que estén sufriendo diferentes violencias tengan un ambiente en el aula del maestro y la maestra de confianza, de mucha confianza. Y entonces vamos a pasar a la segunda parte del protocolo. ¿Sí? ¿Aquí alguna pregunta? Algunos comentarios, sí hay una pregunta que me parece importante, pero entre los comentarios quiero agradecer, supongo que es directora o supervisora de zona, porque nos escribe que ella es Marina, bueno, escribe su nombre en Face al revés, supongo, porque no tiene pero bueno, agradezco lo que escribió porque lo que está colocando es que es muy incisiva con sus profesores, profesoras, para que tengan estrategias y planifiquen de tal manera que puedan tener convivencia sana, pacífica, que tengan oportunidad de generar eh, un ambiente de cordialidad, ¿no? Entre sus estudiantes y que es la mejor manera de, de generar eh, una prevención, el estar educando en estos temas y que niñas y niños estén seguros de expresar sus emociones, sus sentimientos y sus pensamientos. Entonces, gracias Marina por compartirnos eso. Ahora, acá, gestión estratégica para el resultado de desarrollo, supongo que es un área educativa, dice que sí sería posible que eh, puedas compartirnos las ligas de los materiales públicos para que estás utilizando para que sean registrados. Yo le contesté que sí, que los pondremos en nuestra página para que los puedan generar. Y bueno, también dicen que tienes razón, que no se generan hábitos de la noche a la mañana, pero que tenemos que ser persistentes, ¿no? Tanto en docentes como en estudiantes. Sí, efectivamente, a veces eh, somos humanos, ¿no? Como maestras y maestros. Somos humanos. mm, eh, la mayoría de maestras y maestros, ahorita la supervisora que está siendo muy clara y muy específica con algo de prevención básica, o sea, es atender estas situaciones emocionales, físicas, contextuales, desde los programas en tu dirección, desde supervisión y pasarla a sus direcciones. Es sencillo, ¿sí? Y le da seguimiento, porque no solamente le dice, bueno, ahí está el programa y léanlo, ¿no? La supervisión tiene ese trabajo justamente de llegar a las escuelas, a ver, vamos a ver la planeación, no para ver si le falta el punto, si está mal escrito, sino
¿Qué está integrando el maestro de toda la gama de materiales que tenemos? Esos materiales, claro que les pasamos las ligas, son públicos porque están en las páginas públicas. Y principalmente, bueno, en este caso, me imagino que la pregunta la hace alguien que no está en el sistema educativo, pero todo docente que esté en una escuela tiene alcance a estos materiales. Ahora es público porque la página eh, del Programa Nacional de Convivencia Escolar es público. Y ahora, bueno, pues las redes o el internet, pues es una cosa que le pones, le buscas y googleas y rapidísimo, ¿no? Pero con mucho gusto pasamos esta información. Y mencionó la maestra y Claudia también menciona una, es prevención. La prevención es constante, diaria y es... ahorita hay una situación delicada con la música bélica, que le llaman así. Hice un estudio, un pequeño diagnóstico que ahorita les presento respecto a esta música. Este, en mi contexto escolar, bueno, pude entrevistar a 60 pequeñines de quinto y sexto grado. Eh, y bueno, pues estos son los resultados. En este caso, tiene que ver, ¿por qué? Porque es el contexto en el que habitan, en el que viven, lo que escuchan, ven, conocen, ¿sí? Viven diariamente. La lectura de la realidad, del contexto de la realidad que nos están marcando en la nueva escuela mexicana es esto. Es, ¿qué escuchan? Ah, pues escuchan música. ¿Qué música? Pues mucha. ¿Cuál de esa música es mucha? Ah, bueno, pues escuchan corridos. ¿Qué tipo de corrido? ¿Sí? Si no caemos a esta parte, pues vamos a decir que escuchan música. Y yo puedo inferir entonces que escucharán trova. O a lo mejor, no sé, yo soy chavorruco, Paulina Rubio, u otro artista, ¿no? Yo puedo inferir muchas cosas, o Bach, ¿no? Mozart, pero si no sistematizo la parte contextual, la lectura de esa realidad, um, no la ejemplifico, no la pongo, pues no la voy a entender en su profundidad. En este caso, 60 alumnos entrevistados en donde 30 son mujeres y 30 hombres, el 25% refiere a escuchar corridos tumbados y el 33% reggaetón, conformando un 58% de la muestra. Y aquí está. Eh, bueno, las preguntas que se aplicaron a las niñas, en los niños, fue eh, por lo, ¿por cuál de las siguientes opciones te gusta escuchar corridos tumbados y reggaetón? 10 niños dijeron letra, 15 el ritmo y las 10 las otras dos. Las dos, ahorita van a ver por qué les presento este tema. ¿A quiénes escuchas más? Y aquí están los datos. Bellacat, Javi, Peso Pluma, Danny Flow. Los que están aquí, por supuesto que han escuchado la música de Danny Flow. Canciones de Danny Flow más escuchadas. Aquí está la referencia, no lo digo porque luego creo que mencionarlo, el algoritmo nos puede botar el programa del Facebook. Bueno, acá están las cifras de las canciones más escuchadas de Danny Flow. Si somos un poquito más específicos estas son las de Peso Pluma. Bueno, Belaqueo, Ella Baila Sola, Chanel y PRC. Ya saben que los que han escuchado esta canción, bueno, pues saben de qué se trata, ¿no? Y así me voy con alguna. Esta cifra me llamó mucho la atención. ¿Con quién escuchas estas canciones? ¿Con mi mamá y papá? ¿Con mis hermanos y primos? Es el mayor número.
sola o solo. ¿En qué medio de comunicación? En la calle, en la radio, es muy dice, en el celular, en la... Ah, esta cifra, ¿sabes el significado de cada canción que referiste? Sí, 10, más o menos 19 y no 6. Sin embargo, las escucha. Al final se les hizo una pequeña, bueno, trajeron algunos datos que con ellos y bueno, pues amigos porque les quitan a su novia o a su familia. Esa es una realidad contextual. Me pregunta, me gusta porque las mujeres salen muy arregladas y a mí me gusta que se vistan bien. Son mujeres bonitas y yo soy morena, pero me gusta que les den espacio a las mujeres morenas en estos videos. Otro, hablan libres sin problemas, son honestos, le llaman honestidad al lenguaje que se aplica en esas canciones. Y los mensajes son de violencia y droga, de sexo, pero solo son canciones. No hacen daño a nadie o no hacen daño, son historias inventadas. Bueno, ¿a qué voy con esto? Hay una situación hay muchas escuelas en las que he estado platicando, porque tengo oportunidad de conocer varios contextos escolares, y las canciones de Danny Flow están sonando a todo lo que da en los niños de quinto y sexto, y estoy apoyando también a algunas secundarias. El lenguaje explícito sexual y principalmente de pues abuso eh, hacia el cuerpo de otra mujer por el significado, y lo pongo entre comillas, del placer, se está normalizando. Es algo común y hay un factor importante en el abuso sexual en adolescentes, que es la normalización. Eh, Normalizamos que una niña de 14 años pueda tener una relación con un hombre de 30, de 25. Legalmente es un delito. Entonces, ese es el problema con el que compañeras y compañeros maestros de nivel secundaria y preparatoria hemos comentado, hemos platicado y se han encontrado, ¿no? Y que es una problemática muy delicada porque pues las niñas en estos protocolos se identifica pues que resulta que tienen una relación con una persona de 15 años, y ellas tienen 14, 15 años. No es un problema de lo relacionado a la familia, el primer círculo, pero no significa que el segundo círculo no sea el de la escuela. Otro problema que me han estado comentando, estos datos no los he registrado todavía porque estamos en el proceso de investigación, pero es de que las niñas les dicen ellas bellaquear entre los compañeros, el acercamiento físico es total, los maestros, mucho momento en lo que están ahí trabajando revisando libretas o cambio de hora, empiezan a bellaquear y el contacto físico es profuso. Entonces, pues, la referencia de los niños pues, es que me pertenecen, ¿no? Es parte de mi propiedad ya, porque te metes y si ella me pertenece. Todo lo que es esta parte de construcción en el lenguaje, machismo, patriarcado, por supuesto, pues está exacerbándose demasiado en esta posición. Y bueno, las letras, en el análisis que hemos realizado, pues dice una de las canciones, no recuerdo bien si es la de Rollito Primavera, pues si es de 16, que Dios me perdone, ¿no? Pero si es de 16 y te animas, pues va que va, ¿no? Entonces, pues esa es la condición, es el contexto. Nosotros en el aula, ¿qué hacemos para ese contexto? ¿Cómo lo paramos? ¿Nos metemos en una burbuja? ¿Les quitamos el celular? Claro que no es posible. Mejor les damos un gran abanico de cultura y de propuestas de atención. ¿Alguna observación en esta parte que era, bueno, es importante? Gracias. Mira, no apagues tu cámara porque es mejor que te vean a ti y me escuchen a mí. Eh, dice una directora que, bueno,
está por conseguir también los protocolos, pero dice hasta dónde como autoridad educativa puedo interferir o intervenir, ya que las dependencias responsables no dan seguimiento pertinente. Ok. Bueno, desde mi experiencia como directivo, apliqué la herramienta de Escuela para Padres, el programa de Escuela para Padres que también está en el Programa Nacional de Convivencia Escolar. Y desde se trataba de llevar a las instituciones invitadas de salud, seguridad pública y por supuesto CIPINA cada mes. Una charla cada mes se programaba. eh, en este caso tuvimos equipo USAER. Entonces, durante todo el ciclo escolar o los ciclos escolares con los que estuve trabajando, teníamos una cercanía de acuerdo a un tema. Todavía no se trabajaba así como en la nueva escuela mexicana, pero eh, teníamos diferenciados ciertos casos en este momento. En esa escuela había mucha violencia física entre los niños. Ya estaban utilizando el celular, le sacaban fotos a las niñas debajo de las faldas, lo logramos identificar a tiempo. Inmediatamente que se identifica, se actúa. Ahorita vamos a pasar esta parte del protocolo. Y entonces hicimos un plan de acción. Era primero darle a conocer a padres, madres y a los niños que había una legalidad respecto a esos temas. O sea, la ley de defensa de niñas, niños y adolescentes habla sobre los derechos de los niños, sí, pero también hay obligaciones en esa misma ley que son muy claras. Y en el caso del licenciado que nos asesoraba de disciplina, decía, sí hay alerta, hay omisiones. En el caso del docente, cuando alguien, un niño llega o algún alumno llega y te dice algo, tú tienes que prestar auxilio. Y el auxilio no significa que vas a llamar al Ministerio Público. El niño te dijo, maestro, es que fulanito me tiró la torta, ¿no? Estaba yo jugando fútbol o estaban jugando fútbol, estaba yo parado. El niño pasó y me hizo así con la mano. Aunque parezca insignificante el hecho, nosotros no tenemos que minimizarlo. O sea, hay que prestar auxilio porque el niño recurrió a ti. Puede parecer lo más insignificante, puede parecer un hecho que puede pasar, dejarse pasar, puede parecerlo, pero como docente, el niño te está pidiendo auxilio y entonces tienes que prestarlo. ¿Por qué? Porque si después no es la torta y es un golpe, el papá puede llegar y en todo su derecho puede solicitar que las instituciones, por ejemplo, supervisión o alguna institución, si el golpe le tumbó un diente o le dejó morado, el papá tiene todo el derecho de ir a las instituciones como CIPINA a solicitar que haya una intervención en la escuela. Y entonces el maestro puede llegar y puede decir, a ver, el niño en tal, esto sucedió el 15 de mayo, perdón, el 15 de junio, y aquí hay un registro de que el maestro Enrique le prestó auxilio porque llegó Juan y le dijo que le tiraron una torta. Siguió platicando, se le llamó la atención, por eso la bitácora, se le llamó la atención al niño, se le hizo un requerimiento de tener mucho cuidado y el niño dijo que sí. Reincidió en el caso, lo apuntó y la reincidencia fue delicada. No solamente usted vino, sino también estamos llamando a la persona involucrada. ¿Ok? Hasta ahí la primera parte del protocolo. ¿Cómo abordamos? ¿Se confronta a los papás? No, 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 no. A eso también hay otro protocolo. Pero el primero que es prestancia de auxilio, prestación de auxilio, es lo primero que el maestro está haciendo. Si el maestro dice, ay, es que pues, le tiraron la torta, ¿no? Y otro mea culpa dentro de algunos compañeros, compañeras y compañeros. Es una torta, que aprenda a ser hombre.
que aprenda a ser fuerte, que aprenda a ser niña, que se aguante, que resista, porque el mundo es rudo y todo. Sí, me puedes decirlo, me puedes argumentar de esa manera, pero no es correcto. Como servidor público, como docente frente a grupo o docente en una escuela pública que se alinea a la Constitución, leyes y reglamentos en defensa de niñas, niños y adolescentes, tienes que responder el auxilio. Si no, se llama omisión de auxilio. Y eso es otra cosa. Así como son las omisiones de cuidado. ¿Ok? Hasta ahí aclaró. Es la primera parte del protocolo. ¿Otra pregunta? Gracias. Nuevamente, Marina, ya por lo que escribe, pues supongo que o es ATP o es supervisora Perfecto. de zona. Dice que trabajan en los consejos técnicos escolares el desarrollo de esas fichas que tú estabas recomendando y que para que se integren a la planeación las fichas de desarrollo de competencias socioemocionales, las que promueven la igualdad de género. Nos dan la numeración, quienes estén en el chat y trabajen en preescolar, chequen los números, porque hace una descripción muy puntual de qué fichas y el reconocimiento y valoración a la diversidad, eh, conocimientos, ejercicios respecto a los derechos humanos, también la que les ayuda a aprender a tomar decisiones para el autocuidado, el Ujú. desarrollo de habilidades para la vida en entornos escolares seguros, que son las que corresponden para preescolar. Entonces, quienes nos estén escuchando, vayan al chat y busquen lo que colocó la colega Aniram, que es Marina, y gracias por puntualizarlo de esta manera en el chat. Eh, y bueno, siguen pidiendo el protocolo. No sé, María Aurora, si destacas algo. Tenemos una mamá que dice que es mamá de un niño transgénero y su hijo vive bullying en su colegio y la respuesta del director cuando se ha acercado a quejarse es que la respuesta es súper horrible porque revictimiza a su hijo, argumentando que siempre será cuestionado por su identidad y que es algo que siempre sucederá. Horrible, ¿no? Sí, esa es un área de oportunidad. Ah, perdón, ibas a comentar algo, María. No, no, adelante, por Ah, favor. ok. Es un área de oportunidad que tenemos en el sistema educativo. Sí, en todos los Perdón, se está sistemas escuchando entrecortado, entonces creyó en mejor publicidades apagamos nosotras visto, la ¿no? cámara. Cuando se hacen los Gracias. acompañamientos. A ver, ¿ahí Listo, me ya, escucho bien? ya. Sí, 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 ya, sí, ya ya se te escucha escuchas mejor. bien. Ok. Sí. Esta parte no solamente es del sistema educativo, es de todos los sistemas. Cuando se hacen los acompañamientos, por ejemplo, de las víctimas de violencia familiar a los ministerios públicos, bueno, las compañeras activistas pues lo dicen claramente, ¿no? Y no solamente con eso, sino con las madres buscadoras en esta situación de cómo se refieren en la falta de tacto y por supuesto de conocimiento de equidad de género, en la perspectiva de género. La CONAPRED, que es nuestra institución nacional eh, contra la discriminación y todo ese tipo de faltas, pues yo creo que tiene que ver mucho con este asunto. ¿Qué es lo que pasa con las instituciones que a veces no las hacemos funcionar? Sí es verdad que algunas veces algunas instituciones no hacen lo debido o tardan el proceso, por ejemplo, en la búsqueda de justicia para las mujeres violentadas. Ese es un hecho, no en todos los ministerios públicos de los estados, pero sí en una gran mayoría la perspectiva de género, la atención con perspectiva de género es
es endeble. Sin embargo, en otros temas, por ejemplo, estaba leyendo una nota hace como 15 días de un niño que se pintó el cabello de morado, no recuerdo bien si fue en el Estado de México, y bueno, pues presentó su denuncia en el CONAPRED porque justamente un directivo no le permitía entrar y hubo este tipo de, ya no de cuestionamientos, ¿no? Sino de ataques verbales. Es violencia. Eh, y tiene que ver con este cambio de rompimiento de paradigmas dentro del sistema educativo. La nueva escuela mexicana pues habla de todas, todos y todes, ¿no? En muchos aspectos del conocimiento y de la inclusión, así como, bueno, pues recordamos cuando eran los emos y los escatos y los punks, pues no, pues también sufrieron en esta parte la discriminación. Por supuesto, los grupos o las personas homosexuales, ah, todo lo que era diferente, ¿no? Lo pongo entre comillas, porque así eh, a veces los términos nos despegan un poquito de la banqueta. Como dice la gente de la banqueta, o decimos, este, nos, son diferentes a nosotros porque pues son además morenos, ¿no? Y además son gays. Y no, pues no, así no, porque pues en la misa nos dicen que no, ¿ok? Esa es la realidad. ¿Cómo atender esa realidad? ¿Cómo aterrizar todos los conceptos que se han creado? Porque cada año con año han ido evolucionando en su dialéctica y en su gramática y en la semántica, sí, pero hacerla llegar hasta abajo en la banqueta ha sido una situación muy compleja. Y estoy hablando de que en la banqueta caminamos policías, sacerdotes, bueno, algunos viajan en un muy buen auto, políticos que a veces sí, mucho tiempo en auto y pocas veces en la calle. Hemos visto muy pocos políticos haciendo eso. Por eso las leyes se hacen desde otra perspectiva y no desde la popular. Y por supuesto, los que caminamos mucho en las banquetas pues somos nosotros, los maestros, maestras y maestros, educadoras, psicólogos, psicólogas. Y vemos diariamente qué es lo que pasa en una banqueta. Antes de entrar a la escuela estaba boqueando el tambo de los tamales, ¿no? Y te acercas a comer un tamalito con el niño. Por eso puedes escuchar y por eso puedes vivenciar la realidad. Pero cuando hay una dirección que piensa una persona, no la dirección, una persona puede ser maestro, supervisor, director, secretario de educación X en los estados, bueno, pues entonces, tenemos que activar a las instituciones como el CONAPRED, no hay otra. ¿Sí? Entonces mi recomendación sería hacer esa denuncia ante el CONAPRED y pues ahí están las leyes contra la discriminación y es muy clara la ley. Y el docente o el director en esta parte de que es mi escuela y bajo el reglamento escolar hay dos errores ahí. Ya no es reglamento escolar, son acuerdos. Y no es su escuela. La escuela es del sistema federal público. No es su escuela. Él no es el dueño del edificio ni de la estructura orgánica de la organización y tampoco es dueño absoluto para hacer reglamentos en una institución pública federal. Ese es otro error. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya pasamos a la parte 2 del protocolo. No, ya. Perfecto. Y bueno, pues pasamos a esta, que son la detección de abuso sexual infantil. Los indicadores de riesgo de probables casos de abuso sexual infantil. Aquí mismo en el protocolo nos dice probables, ¿sí? Como nos comentaron hace rato, no inferir, no afirmar. A continuación se presenta una serie de indicadores, ¿sí? En este caso,
Los indicadores son de factores de riesgo enlistados sugieren probables casos de abuso infantil, sexual infantil, y constituyen elementos para informar a la autoridad. Acá, fíjense bien, informar a la autoridad directiva del plantel e iniciar la identificación del caso. No el juicio, la identificación del caso. Aquí que quede muy claro, se identifica que un niño es una niña joven, adolescente, es violada. No hay otra más que la denuncia penal, de manera inmediata, y lo dice la ley. ¿Sí? Aquí no hay que llamo al papá, llamo a la mamá, no, no, no. La ley nos está diciendo que es una denuncia directa. Entonces, ahí sí no hay alguna otra situación. En el caso es esta investigación, ¿sí? Los indicadores no son un diagnóstico, sino un recurso que ayude a identificar comportamientos poco comunes en el alumnado que pueden considerarse como señales de un posible abuso sexual infantil. Nuevamente, posible. ¿Sí? Se tiene que hacer todo un diagnóstico y para eso ya hablamos ahorita de toda una exploración, el pase de lista, la revisión de libretas, la libreta, el comportamiento, en el recreo, a la entrada, a la salida, su forma de vestir, me refiero no como el juicio, sino esa parte de romper una constancia, ¿no? Venía vestidito, que siempre se metía la camisa debajo del pantalón y de momento no solamente la camisa, sino los zapatos muy sucios, llegó sin bañarse 3 días, tiene rasgos de que lloró, ¿qué pasó? Bueno, esos son rasgos, son muy evidentes de que algo está pasando. En primer lugar, se presenta un cuadro con indicadores de riesgo. Aquí están los indicadores generales de riesgo de ser víctima de algún tipo de violencia. Temor de ir al baño. Temor o nerviosismo ante la presencia de un adulto en concreto. Y aquí es muy claro que es el agresor. A veces los pequeñitos que son violentados sexualmente son los mismos que salen de la mano del violentador. ¿Sí? De la casa, de la iglesia, de la escuela, del consultorio médico. Cambios notorios en los hábitos alimentarios por exceso o disminución. Fíjense nada más, por eso el recreo es muy importante. Crisis de llanto sin explicación. Estamos en clase y estamos, no sé, hablando de Pokémon y se pone a llorar. Y se sueltan a llorar, a llorar, a llorar. ¿Qué te pasa, hijo? Tranquilo. A ver, dinos qué te pasa, dinos. Nada, quién sabe qué. Si volteamos a una parte negativa del docente, deja de llorar porque me estás interrumpiendo la clase. O ¿qué te pasa? Salte a llorar afuera. Perdón, salte a llorar. O ya cállate. Pues estamos entonces haciendo ahí algo un poco delicado. Sensibilidad extrema. Dificultades en la integración del grupo de iguales. Negarse a ir o permanecer en la escuela. Esto es por eso el pase de lista. ¿Sí? Y preguntar, bueno, ya faltó 5 o 6 días. ¿Por qué faltó, señora? No, pues es que la verdad, se murió un pariente, o salimos del estado y después otra vez salieron del estado. Puede ser, hay algo interesante que analizar, repito, como nuevamente me voy a esta parte, riesgo, ¿vale? No demos por hecho, es riesgo de abuso sexual infantil, aunque puede ser riesgo también de otros problemas, de otras situaciones. Incontinencia fecal y urinaria, eso sí es un índice muy claro. Si no tiene un diagnóstico previo de que el niño sufre incontinencia fecal y urinaria por situaciones de nacimiento, genéticas, etcétera, entonces esto sí es un foco rojo.
No hay otra opción. Tendencia a aislarse, fugas del hogar, manifestaciones autoagresivas de distinto tipo, cortarse, golpearse, ponerse en situación de riesgo físico, arrancarse el cabello, rascarse hasta sangrar y causarse otras lesiones serias de comprometer la salud. Malestares físicos constantes, deserción escolar, cambios de vestimenta, ¿sí? Cambios en la vestimenta o aspecto, que es lo que estábamos platicando, son visibles. Dificultad, repito, son visibles no solamente para el abuso sexual, sino también puede ser abuso psicológico, maltrato psicológico, perdón, maltrato familiar, las familias muy violenta, pues entonces, pues el lógico, si es un niño de preescolar o de primero y segundo, pues no, si ya se sabe vestir, pero no hay nada, es muy claro cuando te viste mamá o papá o alguna persona, algún familiar, o te viste solito. Es muy claro. O no te visten, te meten hacia la cama y así como te levantas de la cama te llevan a la escuela. Dificultades para concentrarse en las tareas, dificultades, desinterés de las actividades vinculadas al aprendizaje y a la escuela, evasión de la participación en juegos, actividades grupales, negativo repentina hacia participar en actividades físicas. Esta también es algo muy interesante. Las niñas de momento dejan de llegar en pants, y se tienen que cambiar a short, no se lo quieren quitar. Y no se lo quieren quitar por varias razones. Una, les da pena sus piernas delgaditas, por ejemplo. En algunas niñas me dicen, es que me da pena que mis compañeros me ven mis piernas y me dicen que son cualquier, o sea, algún adjetivo ahí ofensivo. Y entonces, pues ahí entra uno porque hay una situación, por supuesto, de acoso hacia, o de un lenguaje que no es correcto hacia la eh, característica física de una persona, ¿sí? No significa que sea abuso sexual, pero en algunas partes esto también puede ser algo importante. El descenso brusco del rendimiento escolar, eso sí, también bajan. Entonces, si ya llevo 4 o 5 de estos, es una alerta interesante. Tendencia a quejarse mucho, ser exigente o aislado, ataques de ira. Si no hay un diagnóstico de esquizofrenia, no hay un diagnóstico de otro tipo de padecimiento, bueno, entonces se considera. Y mostrarse triste, y yo le pondría aquí muy triste. Se pueden meter debajo de la mesa, se quedan ahí aislados, se esconden, se van al baño, se quedan mucho tiempo sentados en la taza, o se aíslan ahí en el baño, andan muy cabizbajos. Y bueno, ya la más grave, por supuesto, son manchas de sangre en la ropa cuando el uniforme se llega a notar. Indicadores específicos de riesgo de abuso sexual específicos, molestias evidentes o verbalizadas en genitales. Estos son los específicos, ¿sale? Aquí son los de algún tipo de violencia. Estos son los específicos de abuso sexual infantil. De aquí, puede haber algunos aquí, sí, pero estos son los específicos. Dificultades para caminar o sentarse. Conocimiento, aquí en esta, si no hay un diagnóstico previo de alguna situación física que nos haya dado referencia a la mamá, el papá o familiar, tutor, pues el niño no puede sentarse porque tiene hemorroides, ¿no? Un ejemplo. Pero tiene que ser diagnosticado por un médico. El médico más, en este caso el pediatra, manda la ficha, una observación, el niño por esta situación, y se solicita a la dirección escolar, por favor, se atienda adecuadamente en el grupo y se tomen la pertinencia para atender a Juanito, ¿sí? Y entonces el maestro en esa observación hace un vínculo de instituciones. Y en este caso, si es del sector salud, mejor, ¿sale? Todo diagnóstico para todo tipo de situaciones que se puedan presentar en niñas, niños y adolescentes, lo preferente es que sea revisado, diagnosticado por un médico en sector salud. Y si no, bueno, por un médico particular de instituciones acreditadas. Conocimiento de temas sexuales,
y conducta inapropiada para un niño o niña de su edad. Esto es lo que estábamos hablando de la música. ¿Sí? Hablan, se refieren verbalmente, explícitamente a los genitales y al, ok, identifico mi contexto, si están escuchando esa música pero no lo entienden, entonces están repitiendo. Y si lo entienden y lo ejercitan, lo interpretan, lo imitan, lo dibujan, para eso es la revisión de los cuadernos, lo dibujan en sus libros, para eso es la revisión de los libros. ¿Sí? Es prestar atención en todo momento. Sensibilidad extrema al contacto o acercamiento físico. Miedo a quedarse a solas con una persona en particular. Escribe, dibuja, juega, sueña con imágenes atemorizantes o sexuales. Habla de un nuevo amigo o amiga mayor. Puede ser el abuelo, la abuela, y pues resulta que no tiene abuelo ni abuela. Y entonces decimos, ay, es que es la imaginación de los niños. Ok, lo registramos. Si presenta por aquí alguno de estos de violencia, el diagnóstico de la familia, no me presenta una abuela y un abuelo, y empieza a hablar de un nuevo amigo o amiga mayor, tenemos que hacer un diagnóstico para poder hacer el seguimiento y dar, en su caso oportuno, un diagnóstico. No vamos a dar por hecho. Se hace un diagnóstico de seguimiento, aula, dirección. Y si tiene USAER, se hace la gestión para que se pueda identificar. Hay abusos sexuales que son poco identificables en ciertas edades. Se ocultan. O sea, hay niños, me ha tocado atender casos a donde los pequeños de secundaria no lo muestran, ¿no? Lo esconden, lo mimetizan, lo hacen. Es increíble cómo lo hacen. Son pocos los casos, pero sí suele pasar. ¿Por qué? Porque algunas de estas situaciones se llegan a manifestar. De repente tiene dinero, juguetes u otros regalos sin motivo alguno. Papás, mamás que nos estén escuchando, ¿de dónde salió ese dinero? Si ustedes le dan una cierta cantidad y de momento ya tiene un celular nuevo. Y que ustedes no estén seguros de que se lo dio el hermano, el tío, etcétera, ¿no? Forzar a otras personas a realizar juegos sexuales. En el salón es muy común que estos pequeños que empiezan a ver pornografía digan, mira, pues métete a esta página. La pornografía se detonó en los últimos diagnósticos que realizamos a niños de 6 años que ya ven pornografía y principalmente se dirigen por estas mangas anime. Y por supuesto ya de 8 años para arriba están muy expuestos en los dispositivos, empiezan con los juegos y por supuesto recuerden que está el phishing, los juegos, una imagen, ponle aquí, hay un muñequito, una de estas niñas o imágenes japonesas y pum, te lleva a una liga de pornografía. Bueno, y bueno, dice aquí, considere que un indicador por sí solo no es evidencia de que niñas, niños y adolescentes estén siendo sujetos de abuso sexual o infantil u otro tipo de violencia. Sin embargo, se recomienda valorar y dar seguimiento a los indicadores que se hayan detectado y notificar a la dirección de la escuela. ¿Cómo se notifica a maestras, maestros, compañeros, padres de familia? Nuevamente, su libreta de seguimiento. Lista de asistencia, libreta de seguimiento diario, libretas, y entonces ahí lleva usted ya el paquete con ciertas, a platicar con el maestro. Ahora, ¿se lo llevamos hasta que juntemos muchas evidencias? No. En la plática de diario, cuando vamos a firmar nuestro rol de entrada y salida, se comenta con el maestro, pues ahí la niña presentó un dibujo de una chica que estaba ahí ahorcándose, ¿no? Entonces, pues vamos a investigar. Le comento y lo registro en mi bitácora, ¿eh? Pero registro el hecho y si es posible también le voy a comentar al director y ya. Si es necesario y se ven más índices de lo que vimos ahorita en el protocolo, se hace ya un seguimiento, un diagnóstico. ¿Qué sigue después? Se detecta un caso de abuso sexual, están las instituciones, se hace el seguimiento, se presenta el documento, paquete, se hace un acta de hechos
de parte de director y maestro y se solicita la intervención de acuerdo a lo que se haya visto, se solicita la intervención de los especialistas de disciplina y en este caso la Procuraduría. Pero también pueden ir a la supervisión y entonces maestro, director, supervisor hacen de acuerdo a los protocolos y el seguimiento de gestión escolar que sigue, ¿no? ¿A quién podemos llamar? En la Secretaría de Educación Pública de cada estado, probablemente alguna oficina de atención a este tipo de USAER, ¿no? Principalmente son los que entran en la gestión, en el auxilio, y pues empieza a hacer entonces ya lo administrativo, lo que tiene que hacer. Pero ¿de dónde empezó? El maestro de grupo empezó a hacer ese, ese seguimiento. Si llega a dirección, llega a supervisión y el maestro llega y dice, pues es que yo no me di cuenta porque, a ver, le revisaba las libretas, pues sí, pero el registro de asistencia no lo tengo y la planeación tiene esto, lo que dijo la supervisora, tiene estos programas, sí, pero lo vemos poco. Entonces, bueno, pues hay una omisión de cuidados enorme y que puede tener una situación legal. Repito, no nos exime, pero si seguimos el protocolo, que para eso se hicieron, los protocolos desde el principio, nos evitamos una gran situación laboral y por supuesto intervenimos oportunamente al auxilio de niñas, niños y adolescentes. Hasta aquí podemos llegar, pues si no nos podemos ir muy... Muchas gracias. Igual nos han estado preguntando insistentemente sobre los protocolos. Les anuncio que los vamos a colocar las ligas en esta página para que ustedes tengan acceso a ellos, las puedan encontrar fácilmente. Y sí, son situaciones muy delicadas, pero sin duda es nuestra responsabilidad el actuar. Y parece que lo ha dejado muy claro el profesor Enrique, que las leyes nos dan respaldo, pero también nos obligan a tener una actuación frente a estas situaciones. María Aurora, ¿algo que quieras? Pues para agradecer al profe, extraordinaria conferencia, me quedé con ganas de seguir y seguir y seguir, nada más que ya estamos un poco tarde. Gracias, profe. Creo que diste unos tips muy claros para que los profesores y docentes y maestras los puedan poner en práctica ya. Sí, no, pues muchas gracias por la invitación y es eso, o sea, son pequeños tips que luego obviamos en el trabajo diario y hasta cuando el niño deja de comer en el recreo, es así, y no solamente a la violencia sexual, sino a todo tipo de violencia, ¿no? Y entonces ahí es a donde debe intervenir el maestro. Por eso no es de gratis, sino no descuidemos nuestras guardias. Nuestras guardias son para eso, para ver a los niños. Anda uno ahí comiendo con ellos, se involucra uno con el plato, con la torta, con la manzana. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás jugando? ¿Ahora por qué estás jugando? A ver esa carta que, o ese, yo les digo, esos monos yo no los conozco, a ver quiénes son. Ya me dicen, pues es este nuevo, que son eso. Eso es involucrarse con los niños. Si desde el adultocentrismo, como docente, me siento y veo a los niños abajo, pues cuando voy a ver qué es lo que están vivenciando. Y nuestra labor no solamente es como trabajadores, somos humanos y los seres humanos hacemos comunidad. Gracias, muchas gracias. María Aurora, nos vamos ya te están agradeciendo en el chat un montón y gracias por insistir en esto. Y nos están viendo de todo el país, ¿eh? Ya vi ahí Coahuila, de Tamaulipas, un montón. Bueno, María Aurora va a hacer los honores para contar quiénes somos y de dónde estamos Bueno, actuando. nosotras somos Educaréis, un programa de la organización Género, Ética y Salud Sexual,
y estamos en varios lugares donde nos pueden seguir. Todos los miércoles tenemos un webinar de 7 a 8 de la noche en nuestra página. También tenemos un grupo de Telegram en donde ustedes recibirán una cápsula diaria de educación integral en sexualidad que pueden utilizar en sus clases ya directamente. Está el Facebook, Educación Integral en Sexualidad, nuestro Instagram, educaréis-gesac. Todos estos webinars los estamos poniendo en nuestro canal de YouTube. Pueden ir al canal de YouTube y ver el video que más les llame la atención. También tenemos en grupos de WhatsApp para preescolar, para primaria, para secundaria, para bachillerato. Ahorita en la liga les vamos a poner el teléfono para que nos manden un mensaje y podamos incluirlos en estos grupos. Tenemos un correo electrónico, estamos también en TikTok y tenemos nuestro Google Site Educaréis. Gracias, profe, por estar compartiendo esto. Como usted dice, todos somos responsables, todos y todas somos responsables del desarrollo saludable de nuestros niños y niñas de México. Gracias. Y ahorita alguien en el chat estaba haciendo una remembranza de cómo el abuso sexual infantil también tuvo un gran incremento durante la pandemia. Parece que la escuela protege a niñas y niños y adolescentes de esta situación y la verdad es que es muy, muy importante tomar conciencia de ello, ¿no? Sí, efectivamente, una de las urgencias el presidente de la República cuando presentaron estos datos, el licenciado Encinas, en una conferencia mañanera, era urgente, urgente regresar a las escuelas a niñas, niños y adolescentes. Por eso todas las medidas, porque sí, los índices se dispararon tremendamente y tristemente, insistimos, el primer círculo familiar es uno de los máximos violentadores, por desgracia, ¿no? Y muchas veces no lo creemos. ¿Cómo dices eso de que mi pareja haya hecho al niño? Ahora, la violación sexual cuando se expresa en niños, y lo pueden expresar ellos, pero hay violencia sexual desde que son bebés. Y está documentado y es drástico el dato, pero existe, ¿no? Hay bebés abusados sexualmente. Entonces, es una situación de salud que que se maneja de esa manera. Y bueno, estar alertas. La escuela es un centro de seguridad y hay que hacerlo mucho más seguro, alegre, confortable y de gran alta confianza para que las niñas y niños lleguen y nos platiquen, nos digan, ellos solitos ahí, nos dicen, maestro, ¿qué cree? Pasó esto en mi casa. Y que sepan que en nuestras escuelas hay personas, seres humanos, que los vamos a escuchar, los vamos a entender, los vamos a proteger y los vamos a ayudar, porque son eso, son niñas y niños que nos están solicitando ayuda. Y nosotros somos seres humanos que debemos prestarla. Gracias. Nada más anuncio la próxima. Por favor, quienes nos siguen, tomen nota. Vamos a hablar, porque este 11 de febrero es el Día Internacional de Mujeres y Niñas en la Ciencia. Vamos a hablar con una amiga muy, muy querida, la doctora María Guadalupe Simón Ramos, sobre la importancia de la participación del talento femenino en la ciencia. ¿Por qué nos importa que niñas, jóvenes y mujeres estén incursionando en la ciencia? Bueno, hasta ahí los anuncios parroquiales y nuevamente, Enrique, mil gracias por aceptar y hacer esta charla tan ilustrativa, tan clara para todas y todos. María Aurora, si quieres despedir también a... Claro que sí, nos despedimos y les esperamos a todos y todas el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche. Y si ven este video en YouTube, denle me gusta para que sepamos que están beneficiándose de nuestro trabajo.